Sonó el teléfono a las 3:14 de la tarde, un timbrazo seco que cortó el silencio del cuarto del bebé. Suri Vance estaba de rodillas en el suelo, con su barriga de 8 meses apoyada en los muslos, doblando un body amarillo tan suave que parecía hecho de luz de sol. Sonrió imaginando la carita de su hijo dentro. Entonces volvió a sonar el teléfono. Se levantó con dificultad, una mano en la zona lumbar, y contestó en altavoz sin mirar el número. ¿Hola? La voz del otro lado no era de nadie que conociera. Era un hombre con voz grave y tono oficial que le puso los pelos de punta. ¿Señora Vance? ¿Suri Vance? Sí, soy yo. Aquí el patrullero estatal de Georgia. Su marido, Omari Vance, ha sufrido un accidente de tráfico en la I-75 dirección Marietta. El aire se le congeló en los pulmones. El body amarillo se le escapó de las manos y cayó flotando al suelo. ¿Un accidente? ¿Está bien? La pausa al otro lado duró una eternidad. Está vivo, señora. Lo han trasladado al Hospital Universitario Emory, Midtown. Pero no iba solo. Esa última frase quedó colgando en el aire, cargada de un peso que ella no supo descifrar de inmediato. No iba solo. Claro que no. Seguro iba con un cliente, cerrando un gran trato. Omari era director de ventas en un concesionario de coches de lujo en Buckhead. Vivía por y para su trabajo. ¿Con quién iba?, preguntó, la voz apenas un hilo. No tenemos esos detalles en el informe preliminar, señora. Solo que la pasajera también ha sido ingresada. Tiene que venir al hospital inmediatamente. El patrullero colgó. Suri se quedó allí, teléfono en mano, mirando fijamente el body caído. No iba solo. La frase resonaba, adquiriendo un contorno nuevo, más oscuro, más afilado. Un temblor empezó en sus manos y le bajó por las piernas. Se apoyó en la cómoda, la respiración entrecortada. No era un cliente. Lo sentía en las entrañas. Era otra cosa. Sin pensar, agarró el bolso y las llaves y salió del apartamento dando un portazo sin cerrar con llave. En el ascensor, el espejo le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Cara pálida, ojos desorbitados, la enorme barriga de embarazada que parecía un escudo frágil contra lo que le esperaba. Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas y calientes, mientras conducía por las calles elegantes y lluviosas de Atlanta. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento delante un obstáculo insoportable. La frase del patrullero no la dejaba, martillando el ritmo del pulso en sus sienes. No iba solo. El hospital Emory era un caos de pitidos, batas blancas y voces apresuradas. El olor antiséptico le invadió la nariz y le provocó náuseas instantáneas. Se acercó al mostrador de recepción, el corazón aporreándole las costillas. Mi marido Omari Vance ha tenido un accidente. La recepcionista, una mujer negra con ojos cansados y trenzas recogidas, tecleó el nombre sin prisa. Está en urgencias, pasillo B. Hable con la enfermera jefe al fondo del pasillo. Suri le dio las gracias con un gesto y avanzó sintiendo las miradas compasivas de la gente en los pasillos. La embarazada, la esposa desesperada. Cada paso era pesado, el pasillo parecía interminable. En la estación del pasillo B la esperaba una enfermera mayor de gesto severo. ¿Suri Vance? Sí, su marido está estable, fractura en el brazo izquierdo y contusiones, pero está consciente. El médico hablará con usted en breve. Un alivio tan intenso le recorrió el cuerpo que las rodillas le flaquearon. Vivo, consciente. Se agarró al mostrador para no caer. ¿Y la otra persona, la que iba con él? La enfermera la miró un segundo. Un destello que parecía compasión cruzó sus ojos. Su acompañante está en la camilla de al lado, heridas leves. La palabra acompañante sonó rara, demasiado íntima. Le tendió un portapapeles con el formulario de ingreso. Necesito que firme aquí, por favor. Suri cogió el bolígrafo,
pero sus ojos se desviaron a la parte superior de la hoja. Allí estaba el nombre de su marido escrito con la letra apresurada de algún sanitario. Paciente, Omar Vance, cubículo 14. Acompañante, Nala Sterling. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Le robaron el aire de los pulmones. No podía ser Nala Sterling, la vecina del 4B, la profesora de yoga con sonrisa dulce y mariro callado, la mujer que hace 3 días llamó a su puerta con un tarro de mermelada de melocotón casera y le preguntó con ojos brillantes si ya notaba mucho al bebé. La misma Nala que le tomó la mano y le dijo: «Vas a ser una madre increíble, Suri. Te admiro tanto». La sangre abandonó la cara de Suri. El portapapeles se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco. El pitido de los monitores, un aviso de médico por megafonía, el llanto de un niño en algún lugar del pasillo, todo se fundió en un zumbido agudo y lejano. Se llevó una mano a la barriga, gesto instintivo de protección, y las rodillas le flaquearon. Se derrumbó allí mismo en medio del pasillo del hospital. Su mundo se redujo a ese nombre escrito en un formulario. Nala, la vecina, la amiga, la amante. El suelo estaba frío y duro bajo sus rodillas. Por un instante el mundo se redujo a esa sensación. El frío filtrándose por los vaqueros, la presión en los huesos, el dolor duro que era un eco lejano del verdadero dolor que se instalaba en su pecho. La enfermera apareció al instante, voz preocupada cortando el zumbido en los oídos de Suri. «Señora, ¿está bien?» Alguien le ayudó a levantarse. Unas manos firmes bajo sus armas la guiaron hasta una silla de plástico incómoda contra la pared. Se sentó, pero su cuerpo no parecía suyo. Era una cáscara pesada y hueca con un peso muerto en el vientre que por primera vez no era su hijo, sino el peso de la traición. Nala Sterling. El nombre era un veneno que se extendía por sus venas. Cada recuerdo, cada interacción con la vecina se reconfiguraba ahora bajo una luz enferma y cruel. Las visitas inesperadas con la excusa de pedir azúcar. Las charlas en el ascensor donde Nala siempre encontraba la forma de preguntar por Omari, por su trabajo, por sus viajes. «Seguro trabaja muchísimo. Pobrecito. Tú tienes que cuidarlo mucho, Suri». La frase que había sonado a solidaridad de hermana ahora era una burla, una puñalada disfrazada. El recuerdo más doloroso y afilado vino después. Un domingo de hace 2 meses en la barbacoa del ático del edificio. Reunión de vecinos. Suri estaba sentada, cansada por el embarazo avanzado, mientras Omari estaba en la parrilla con los otros hombres, riendo, cerveza en mano. Nala se acercó, se sentó a su lado y puso una mano en su barriga. ¿Puedo sentir?, preguntó con una dulzura que ahora le provocaba náuseas. Y luego, mirándole a los ojos, dijo: «Es una conexión tan mágica, ¿verdad? Entre madre y hijo. Nada puede romper eso». Sentada allí, en el pasillo estéril del hospital, Suri comprendió la profundidad de esa mentira. No era solo una aventura, un desliz, era una actuación, una obra cruel representada justo bajo sus narices en el lugar que llamaba hogar. La vecina no quería ser su amiga, quería tener asiento en primera fila para ver su vida desmoronarse. Quizá para compararse, quizá por puro sadismo. Cada pregunta sobre el embarazo, cada consejo sobre vitaminas prenatales y náuseas matutinas no era empatía, era recopilación de información. Era una forma de probar el terreno, de ver cuán ciega estaba la esposa embarazada al mundo de mentiras que su marido construía. Un médico joven con gafas de montura metálica y expresión seria se detuvo frente a ella. «Señora Vance, soy el doctor Okoro, médico de guardia. Su marido está fuera de peligro. Fractura en el radio distal del brazo izquierdo que requerirá inmovilización, pero no hay daño neurológico. Tuvo suerte». La palabra suerte sonó como un insulto. Suerte de estar vivo para enfrentarse a la destrucción que había causado. «¿Puedo verlo?», preguntó Suri, con una voz que no reconoció como suya. El doctor dudó.
Está sedado ahora por el dolor, y la otra paciente está en el mismo cubículo de observación. Quizá sea mejor esperar un poco. No, dijo Suri con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. Quiero verlo ahora. El doctor Okoro la observó. Su mirada profesional intentó descifrar qué había detrás de esa determinación fría. Vio la barriga prominente, la cara pálida, los ojos que no derramaban lágrimas pero guardaban una tormenta. Asintió. De acuerdo. Por aquí. El cubículo de observación estaba separado del pasillo solo por una cortina verde. El médico la corrió y la escena se reveló. 2 camas pegadas. A la derecha, Omari, el brazo izquierdo envuelto en una férula blanca, la cara llena de arañazos, ojos cerrados bajo el efecto de los sedantes. Incluso inconsciente, su expresión parecía culpable. En la cama de la izquierda, a menos de 2 metros, estaba Nala. Tenía una venda en la frente cerca del nacimiento del pelo y miraba al techo con ojos vidriosos. No vio entrar a Suri. Estaba perdida en su propio mundo de dolor y consecuencias. Suri se quedó helada en la entrada. Una estatua de hielo. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Ahí estaban juntos, la prueba viva, uno al lado del otro de la mentira que definía su vida. El hombre con quien compartía cama, sueños y un hijo futuro, y la mujer que le regalaba mermelada de melocotón y consejos de madre. La intimidad de esa escena era más devastadora que cualquier confesión. No eran solo amantes, compartían accidente, habitación de hospital, destino. Eran una unidad, y ella era la extraña, la pieza que no encajaba en esta ecuación de traición. Fue entonces cuando Nala giró lentamente la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Suri. El reconocimiento fue instantáneo, seguido de una ola de pánico que desfiguró sus rasgos. Los labios de Nala se separaron, pero no salió ningún sonido. Era un pez fuera del agua, boqueando por el aire que la verdad le había robado. El miedo en su cara era feo, sin dignidad. No había arrepentimiento, solo el terror de ser descubierta. En la mirada, Suri no vio a la vecina sonriente, a la profesora de yoga, a la amiga. Vio a una depredadora acorralada. Suri no apartó la vista. Sostuvo la mirada, sintiendo como una fuerza fría y afilada se apoderaba de ella. Ya no había espacio para llanto, gritos o la desesperación que la había consumido minutos antes. Solo una claridad brutal. Dio un paso hacia el interior y luego otro. Cada movimiento era deliberado, pesado. Se detuvo junto a la cama de Omari, sin mirarlo. Sus ojos seguían fijos en Nala. No iba solo, dijo Suri. Su voz fue baja, pero resonó en el silencio de la habitación. Repitió las palabras del patrullero, devolviéndoselas a su fuente. La frase golpeó a Nala con la fuerza de una bofetada. La mujer se encogió, desviando la mirada hacia la sábana blanca como si pudiera esconderse allí. Suri, yo... Su voz empezó, un susurro roto. No. La cortó Suri. Tono gélido. Ni se te ocurra decir mi nombre. El silencio que siguió solo lo rompió el pitido rítmico del monitor cardíaco de Omari, un sonido mecánico constante que marcaba el tiempo de esta nueva y terrible realidad. Suri se giró y miró por primera vez a su marido, el hombre que amaba, o creía amar, el padre de su hijo. Su cara, incluso en reposo, parecía la de un extraño. Los rasgos que conocía tan bien que besaba cada mañana, ahora estaban manchados por la mentira. Extendió una mano, pero se detuvo a centímetros de su cara. Ya no tenía derecho a tocarlo. Lo que habían tenido, lo que habían construido, se había hecho añicos en la I-75 dentro de un coche de lujo, con la vecina en el asiento del copiloto. Se apartó de la cama, el cuerpo rígido. La adrenalina que la había mantenido en pie empezaba a desvanecerse,
dando paso a un agotamiento profundo que le subía desde las plantas de los pies. Su barriga le pesaba y un dolor agudo en la zona lumbar le cortó la respiración. El bebé se movió. Una patada fuerte, como si protestara contra la angustia que lo rodeaba. Puso la mano en el abdomen, gesto de protección. En ese instante de alianza, supo que ahora solo eran ellos dos. Solo ellos. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Quedaba una última cosa por hacer. Una última pieza que mover en este tablero de dolor. Sacó el móvil del bolso, las manos temblándole ligeramente. Buscó el contacto que solo había usado una vez para confirmar asistencia a esa barbacoa del ático. Kofi Sterling, el marido de Nala, el ingeniero civil. Callado, hombre de pocas palabras, que siempre parecía estar a la sombra de su mujer sociable y sonriente. Un hombre negro, honesto y trabajador que, igual que Suri, estaba a punto de ver su mundo dado vuelta. Sintió una punzada de duda. Estaba a punto de estallar la vida de otro ser humano, pero la imagen de Nala y Omari, uno al lado del otro en las camas, borró cualquier duda. La verdad, por brutal que fuera, tenía que ser completa. Su mentira había creado 2 víctimas, y las víctimas merecían saber. Respiró hondo, salió de la habitación y avanzó por el pasillo buscando un rincón más aislado, cerca de una ventana que daba a un patio. Ya caía la noche en Atlanta, fría e indiferente. Marcó el número. Sonó una vez, 2, 3. Cada tono era otro latido en la cuenta atrás hacia la detonación. Suri apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, viendo cómo la oscuridad tragaba el patio del hospital. Se preguntaba qué estaría haciendo Kofi en ese preciso momento. Quizá viendo las noticias, quizá preparando una cena solitaria, esperando que su mujer volviera de esa clase extra de yoga o de copas con las chicas. La banalidad de la mentira es lo que la hace tan sucia. No solo estaba destruyendo un matrimonio, estaba desgarrando la tela de la normalidad de un hombre que hasta ese segundo creía vivir una vida corriente y segura. Por fin contestaron. La voz al otro lado era tal como la recordaba, grave, un poco cansada, sin inflexión. ¿Hola? Suri tragó saliva, notando el sabor metálico de la adrenalina en la boca. Tenía que ser directa, clínica. Cualquier rastro de emoción en su voz podría interpretarse como histeria o confusión. Kofi, soy Suri del 4B. Hubo una breve pausa, tiempo para que procesara quién lo llamaba a esa hora, la vecina embarazada de abajo. ¿Suri? ¿Pasa algo? La preocupación en su voz era genuina, seguramente imaginando un problema con su embarazo, una emergencia. La ironía era casi insoportable. «Tienes que venir al hospital Emory ahora mismo», dijo ella. Las palabras salieron firmes, casi mecánicas. «Es sobre Nala». El silencio que siguió fue distinto a cualquier silencio que Suri hubiera oído jamás. No era una pausa para pensar, era un vacío denso y pesado, donde todas las posibilidades terribles florecían a la vez. Casi podía oír al otro lado cómo él iba encajando las piezas del puzzle. La llamada de la vecina embarazada, el nombre del hospital, la urgencia, la ausencia de su mujer para romper la noticia. En segundos, la casa de naipes de su confianza empezó a derrumbarse. No necesitó decir nada más. La omisión era el mensaje. Cuando por fin habló, su voz era irreconocible. El tono grave y cansado había desaparecido, sustituido por algo seco, duro como piedra. «Voy para allá». La llamada se cortó. Ni preguntas, ni pedir detalles. La ausencia de preguntas era la confirmación más terrorífica de todas. Quizá en el fondo ya lo sabía. Quizá la semilla de la duda ya estaba plantada, solo esperando la lluvia torrencial de la verdad para germinar. Hombres como Kofi, callados, observadores, suelen ver más de lo que dejan ver. No preguntó qué había pasado porque la pregunta que realmente importaba era ¿con quién? Y la respuesta que, quizá ya sospechaba, no vendría de un accidente laboral o un atraco. Vendría de algo mucho más íntimo y podrido. Suri guardó el móvil y volvió a la silla de plástico, su cuerpo pesando ahora 1 tonelada.
La llamada le había drenado la última gota de fuerza. Se sentía a la vez cómplice y víctima, mensajera del apocalipsis y una de sus supervivientes. El tiempo empezó a arrastrarse. Cada minuto era una pequeña eternidad. Observaba el movimiento del pasillo. Enfermeras corriendo, familias llorando, médicos de expresión impenetrable. Un microcosmos de dolor y alivio. Y ella estaba allí, en el epicentro de su propio drama privado, esperando que empezara el siguiente acto. Pensó en su hijo. Su mano volvió instintivamente a la barriga, un puerto seguro en medio del naufragio. Él volvió a dar una patada, más suave esta vez, como si notara su agotamiento. En ese momento se formó en su mente una decisión, clara e implantable. Este niño no crecería en un hogar construido sobre los escombros de una mentira. No tendría un padre cuya integridad fuera una farsa, una madre que se hacía pequeña para caber en un matrimonio roto. Esa patada no era solo movimiento fetal, era un recordatorio de que había una vida que dependía de su fuerza, de su valentía. El dolor de la traición era inmenso, pero el amor por ese ser que aún no conocía era mayor, y sería ese amor el que la guiaría fuera de aquí. 25 minutos después lo vio. Coffee Sterling apareció al fondo del pasillo caminando con urgencia contenida. No parecía desesperado, pero había rigidez en sus hombros y una intensidad en su paso que delataba la tormenta interior. Sus ojos escanearon la zona y la encontraron. Se acercó. Su cara era una máscara impenetrable. De cerca pudo verlo. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban oscuros y una pequeña vena le palpitaba en la sien. No necesitaba explicaciones. Su mirada ya decía que algo fundamental dentro de él se había roto. ¿Dónde está?, preguntó voz ronca. Suri simplemente se levantó y señaló con la cabeza hacia la cortina verde. No hicieron falta palabras. Ahora eran aliados improbables, unidos por la misma traición, caminando juntos hacia el epicentro del desastre. Sintió una extraña y sombría camaradería con este hombre al que apenas conocía. Los dos habían sido engañados por las dos personas que debían proteger sus corazones. Lo siguió, deteniéndose un paso detrás mientras él descorría la cortina. La escena era la misma. Omari, aún sedado, un monumento a su propia debilidad. Y Nala, que ahora estaba incorporada en la cama, con las piernas colgando por el lateral como si fuera a levantarse. Miró hacia la entrada esperando volver a ver a Suri, pero su cara se derrumbó al ver a Coffee allí plantado. Su expresión, un veredicto. El aire de la habitación se volvió fino. El pitido del monitor de Omari parecía burlarse de la escena. Un metrónomo indiferente para el final de dos matrimonios. Nala se llevó una mano a la boca, escapándosele un sollozo seco. El pánico en sus ojos era total. Miró de Coffee a Suri, que estaba justo detrás, y la comprensión de la alianza entre los dos cónyuges traicionados la golpeó con toda su fuerza. No había dónde escapar. Coffee dio un paso adelante, el cuerpo tenso como un cable de acero. Miró a su mujer, luego al hombre dormido en la cama de al lado, y la conexión entre los dos hechos se solidificó ante sus ojos. La incredulidad en su cara era dolorosa de ver. «Nala, ¿qué es esto?», preguntó, voz quebrada. No era una pregunta sobre el accidente, era sobre todo. Sobre los dos allí juntos en una habitación de hospital, sobre las noches que llegó tarde a casa, las llamadas misteriosas, la distancia sutil que se había instalado entre ellos. Nala empezó a llorar, un llanto desesperado y feo de alguien atrapado sin más excusas. «Fue un error, Coffee, un error», balbuceó entre sollozos, las palabras cliché sonando huecas y patéticas. «No es lo que piensas». Pero era exactamente lo que pensaba. Su negación era un insulto a su inteligencia. Coffee no contestó, solo siguió mirándola, su silencio más acusador que cualquier grito. Sus ojos luego se desviaron, posándose en Suri. En su mirada había una pregunta silenciosa, una búsqueda de confirmación. Suri solo sostuvo su mirada, un asentimiento casi imperceptible. Sí, es exactamente esto, los dos. Suri permaneció inmóvil cerca de la puerta, una observadora silenciosa de la ruina que ella misma había puesto en marcha. No sentía placer ni venganza, solo un vacío helado. Ver el dolor de Coffee era como mirarse en un espejo roto.
Veía la misma humillación, la misma incredulidad, la misma sensación de haber sido tomados por tontos. La mujer que pedía consejos de embarazo, que fingía admiración, estaba allí llorando porque la habían pillado con el marido de otra. Y entonces, un detalle sutil que antes no había notado saltó a la vista. La forma en que Nala estaba sentada, la forma en que sus manos descansaban instintivamente sobre su propio abdomen. Una sospecha terrible e improbable empezó a formarse en la mente de Suri. Una sospecha que convertía toda la situación en algo aún más grotesco y complejo. La mirada de Suri se agudizó, fijándose en el gesto casi inconsciente de Nala. Su mano que antes gesticulaba desesperada, ahora descansaba protectora sobre su bajo vientre. Era un movimiento que Suri conocía íntimamente, un reflejo que se había convertido en parte de ella los últimos meses. El cerebro de Suri, ya sobrecargado, empezó a conectar puntos que antes parecían aleatorios. Las preguntas incesantes de Nala sobre el primer trimestre, la curiosidad por las vitaminas prenatales, la conversación sobre nombres de bebé que Nala había sacado en el ascensor disfrazándola de interés casual por las elecciones de Suri. En aquel momento parecía solo una mujer fascinada por el embarazo ajeno. Ahora, bajo la luz fluorescente y cruel del hospital, cobraba un significado nuevo y monstruoso. La mujer que pedía consejos de embarazo estaba embarazada. La revelación no llegó como un rayo, sino como una infiltración de agua helada, lenta y paralizante. El aire pareció aún más fino, el llanto de Nala, las palabras rotas de Kofi, el pitido constante del monitor, todo se convirtió en ruido de fondo contra el zumbido ensordecedor de esta nueva verdad en su mente. Miró la barriga de Nala, oculta bajo la bata holgada del hospital. No había un bulto evidente como el suyo, pero sí una cierta redondez, una postura que reconocía. Era el comienzo. El secreto de Nala no era solo una aventura, era una consecuencia. Kofi, inmerso en su propio dolor, no notó el foco de la mirada de Suri. Dio otro paso hacia su mujer, la ira empezando a superar el shock. Un error, repitió voz baja y peligrosa. Un error es tomar la salida equivocada de la autopista, Nala. Un error es olvidar pagar una factura. Estar en un coche fuera de la ciudad, con el marido de la vecina, eso no es un error. Eso es una elección que tomaste cada día. Cada palabra era un golpe. Nala se encogió, la cara surcada de lágrimas. No fue así. Iba a decírtelo. Mintió. La voz débil, agarrándose a cualquier salvavidas en medio del naufragio. ¿Decirme qué, Kofi? Presionó el volumen subiendo. ¿Que me estabas engañando o ibas a esperar a que él dejara a su mujer embarazada para darme la noticia? La mención del embarazo de Suri quedó colgando en el aire. Kofi miró a Suri un segundo, y por primera vez la dimensión completa de la crueldad lo golpeó. No era solo una traición entre dos parejas, era una traición contra una mujer en su momento más vulnerable. Su expresión se endureció aún más, el desprecio sustituyendo a la ira. Fue en ese momento cuando Mari empezó a moverse en la cama de al lado. El sedante se le estaba pasando. Gimió, un sonido gutural bajo, y abrió lentamente los ojos parpadeando para adaptarse a la luz. Su primera visión fue el techo blanco. La segunda, al girar la cabeza, fue su mundo derrumbándose. Vio a Nala llorando, vio a Kofi de pie tenso como un animal a punto de atacar, y por fin vio a Suri, inmóvil cerca de la puerta, su cara un lienzo en blanco donde él podía proyectar toda su culpa. ¿Suri? Susurró el nombre saliendo con dificultad. Suri no contestó, solo lo observó, su mirada vacía, desprovista de cualquier emoción que él pudiera reconocer, y donde esperaba ver furia o lágrimas, encontró nada, y esa nada era infinitamente más aterradora. La presencia de Omari, ahora consciente, cambió la dinámica de la habitación. Kofi se giró hacia él, un nuevo objetivo para su rabia. «Tú», dijo Kofi, voz cargada de asco. «Entraste en mi casa, me diste la mano, comiste mi mesa y a mis espaldas estabas con mi mujer». Omar intentó incorporarse, pero el dolor del brazo lo hizo caer de nuevo con una mueca. «Kofi, cálmate. Vamos a hablar».
Empezó con el tono conciliador de director de ventas que la había salvado tantas veces, pero allí, en ese contexto, sonó patético. Hablar, rió Coffee, un sonido seco sin humor. Aquí la escena habla por sí sola. Se giró de nuevo hacia Nala, el foco volviendo a la fuente de su dolor. Se acabó, Nala. Recoge tus cosas. No quiero verte más. Fue entonces que la desesperación de Nala alcanzó su punto máximo. La amenaza de perderlo todo, su marido, su casa, su estabilidad, le hizo jugar su última y más terrible carta. «¡No puedes hacer esto! Coffee, estoy embarazada». El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, tan profundo que el pitido del monitor parecía gritar. Coffee se quedó helado, girando lentamente la cabeza hacia ella, expresión de incredulidad total. Omari, en la otra cama, abrió los ojos como platos, el shock estampado en su cara. Él tampoco lo sabía. Esa parte del secreto Nala la había guardado solo para sí misma. Zurich cerró los ojos un instante. Así que era cierto. La sospecha se había confirmado de la forma más brutal posible. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero su cuerpo no se movió. La adrenalina volvió con toda su fuerza, una ola de energía fría que la mantuvo erguida, observando el acto final de esta tragedia. Miró la barriga de Nala, luego su cara. Su mente trabajaba furiosamente intentando procesar la información, intentando encajarla en la línea temporal de la traición. «Embarazada», repitió. La palabra extraña en su boca. Un destello de algo que podría haber sido alegría en otras circunstancias brilló en sus ojos, pero se apagó de inmediato por la duda venenosa. Miró a Omari, luego de nuevo a Nala. La pregunta no necesitaba formularse, estaba estampada en cada músculo tenso de su cara. «Es tuyo, Coffee, claro que es tuyo», dijo Nala apresuradamente, la voz patinando en su ansia por convencerlo. «Estábamos intentándolo, ¿recuerdas? Es tuyo, te lo juro». Pero el juramento sonó falso. La semilla de desconfianza, una vez plantada, era una maleza imposible de arrancar. El hecho de que hubiera ocultado el embarazo hasta este momento de desesperación era prueba de que algo no cuadraba. No había compartido la noticia con alegría. La estaba usando como escudo, como arma de chantaje emocional. Omari, por su parte, estaba pálido. Miró a Nala, luego su barriga, luego a Zuri. Su expresión era una mezcla de shock, confusión y miedo abyecto. Su aventura, sin consecuencias, acababa de adquirir una complicación que nunca imaginó. Un hijo, quizás su hijo, creciendo en el vientre de la mujer de otro hombre, mientras su propia esposa llevaba a su heredero legítimo. La simetría enfermiza. Zuri observó la escena, sintiéndose extrañamente distante, como si viera una película. Vio moverse las piezas, romperse los lazos, las mentiras apilándose sobre otras mentiras. Vio la trampa que Nala se había construido sola al intentar retener a su marido con la noticia del embarazo. Solo había encendido la mecha de una bomba mucho mayor. Paternidad. Coffee no dijo nada más. Miró una última vez a la mujer que lloraba en la cama, luego al hombre que era la causa de su ruina. En sus ojos había derrota, la amarga aceptación de que ya nada podía salvarse. Se giró, su cuerpo moviéndose con la rigidez de un hombre mucho mayor, y caminó hacia la puerta. Pasó junto a Zuri sin mirarla, pero por un segundo sus hombros se hundieron y ella sintió el peso del dolor compartido entre ellos. Luego se fue, dejando atrás el silencio y los escombros de dos vidas. En la habitación quedaban los tres, el triángulo amoroso ahora expuesto en toda su suciedad. Nala sollozando callada, Omari mirando al vacío, su brazo roto la menor de sus heridas, y Zuri. Zuri por fin se movió. Caminó despacio hasta la cama de Omari. Él alzó los ojos hacia ella, la súplica evidente en su cara. «Zuri, perdóname. Por favor, ¿puedo explicarte?» Lo miró, no con odio, sino con una especie de curiosidad clínica, como una científica observando un espécimen. «¿Explicar qué, Omari?», preguntó, voz calma y nivelada. «¿Que me engañaste? ¿O que me engañaste con la vecina que fingía ser mi amiga? ¿O quizás quieres explicar cómo tuviste la cara dura de hacer esto
mientras yo llevo a tu hijo dentro. ¿Y ahora? Ahora está esto. Su mirada se desplazó a Nala, que se encogió bajo el peso de esa tensión. «Destruiste nuestra familia», continuó Suri, voz todavía baja, pero cada palabra cortando el aire. «Destruiste todo lo que construimos. ¿Y para qué? ¿Para alguien que está embarazada y ni siquiera parece segura de quién es el padre?» No esperó respuesta. No había respuesta que pudiera arreglar esto. Se giró y salió de la habitación, dejando a los dos amantes atrás, solos con las ruinas de sus elecciones. En el pasillo no se detuvo. Siguió caminando, pasando por recepción, por las puertas automáticas de cristal, hasta que el aire frío de la noche de Atlanta le golpeó la cara. Respiró hondo. El aire helado le quemó los pulmones, pero le aclaró la mente. No había más lágrimas, solo una resolución, fría y dura como el acero. Esa sería la última vez que se permitiría ser víctima en esta historia. A partir de este momento, ella sería la arquitecta de su propio futuro y de la justicia. Las puertas de cristal del hospital se cerraron detrás de Suri, amortiguando el caos de pitidos y voces, dejándola en el silencio frío de la noche. No fue directa al coche. En vez de eso, caminó hasta un banco de hormigón vacío bajo la luz amarillenta de una farola y se sentó. El frío de la piedra se filtró por la tela de sus vaqueros, pero apenas lo sintió. Su cuerpo estaba entumecido, una cáscara protectora alrededor del torbellino de pensamientos y del dolor afilado que se negaba a convertirse en lágrimas. No lloraría, no aquí. Llorar era liberación, y sentía que si empezaba no pararía. Necesitaba su fuerza intacta. Se quedó allí un tiempo que no pudo medir, viendo pasar los coches por la avenida, cada uno con un universo de historias que ella no conocía. Gente volviendo a casa con sus familias, a sus vidas normales. La palabra normal ahora parecía pertenecer a otro idioma. Su vida se había bifurcado en un antes y un después, y la frontera era una habitación de hospital con 2 camas y una mentira al descubierto. La frase que le había dicho a Umari resonaba en su mente. «Habéis destruido nuestra familia». Pero al decirlo se dio cuenta de una verdad más profunda. Una familia construida sobre cimientos tan frágiles, tan susceptibles a la primera tormenta, quizá ya estaba rota mucho antes del derrumbe final. La traición no fue el terremoto, fue solo el temblor que reveló las grietas que ella, en su felicidad confiada, se había negado a ver. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a alinearse de una forma nueva, como piezas de puzzle reordenadas para formar una imagen grotesca. Los viajes de fin de semana de Umari que justificaba como imprescindibles para cumplir objetivos. Las veces que llegó tarde a casa oliendo a un perfume que no era el suyo, diciendo que era de una clienta en una prueba de conducción. La distancia sutil. El móvil ahora siempre boca abajo en la mesilla. La irritabilidad cuando ella preguntaba por su día. Cada uno de esos pequeños señales que había descartado como estrés laboral o paranoia sensible del embarazo, se revelaban ahora como banderas rojas que había ignorado. No solo la habían engañado, ella, en su confianza ciega, había permitido que el engaño floreciera. La puerta del hospital se abrió de nuevo, y una enfermera que reconoció del pasillo se acercó con cautela. «Señora Vance, ¿está bien? No debería estar aquí con este frío». Suri alzó la vista. «Salgo en un momento. Solo necesitaba un minuto». La enfermera dudó, la compasión profesional luchando contra el deseo de no inmiscuirse. «Su marido está preguntando por usted. Está bastante alterado». Suri sintió una oleada de repulsión. ¿Alterado? ¿Él estaba alterado? Como si su bienestar fuera de alguna manera una prioridad.
Dígale que me he ido a casa, respondió, voz firme. ¿Y a la otra paciente? La enfermera siguió, bajando la voz. Ha vuelto su marido. Están hablando con la trabajadora social ahora. La noticia la golpeó con una curiosidad mórbida. Kofi había vuelto. El hombre que se fue roto sin mirar atrás había regresado al epicentro del dolor. Quizá por responsabilidad, quizá por un cierre formal, o quizá por esa palabra terrible que Nala había arrojado al aire. Embarazada. Un hijo, aunque fuera de origen dudoso, creaba un vínculo que no se rompía con un simple darse la vuelta. Impulsada por un impulso que no entendió del todo, Suri se levantó. No iría a casa. Todavía no. Quedaba un último capítulo que presenciar esa noche. Volvió a entrar en el hospital, pero no al ala de urgencias. Siguió la dirección que la enfermera había indicado con la mirada hacia una pequeña sala de espera cerca de la oficina de servicios sociales. Desde una distancia segura, oculta por la arquitectura impersonal del pasillo, podía ver la escena a través de una ventana de cristal. Kofi estaba sentado en una silla, cuerpo inclinado hacia adelante, codos en las rodillas, cabeza entre las manos. Nala en otra silla, frente a él. Y entre ellos una mujer de aspecto cansada, la trabajadora social, intentando mediar lo imposible. La voz de Nala era un murmullo suplicante, inaudible a través del cristal. Gesticulaba, lloraba, señalaba su propia barriga. Y fue allí, en esa habitación estéril bajo la luz fría, donde se despojaron las últimas capas de verdad. Más tarde, una amiga médica de la familia a la que Suri llamó en un momento de desesperación lúcida, le contaría los detalles de lo que se dijo en esa habitación. La confesión de Nala, arrancada bajo la presión de la pérdida inminente, fue una mezcla patética de medias verdades y manipulación. Admitió que la aventura con Omari no era nueva. Habían tenido una relación breve años atrás, poco después de mudarse al edificio. Algo que ambos acordaron terminar. Pero la llama, según ella, se reavivó hace unos meses. Y el detalle más cruel, la puñalada final a la confianza de Kofi, fue la línea temporal. Confesó que la reanudación con Omari ocurrió después de descubrir que estaba embarazada. El hijo que juraba y perjuraba que era de Kofi. La concepción había ocurrido durante un periodo en que estaban intentando activamente salvar un matrimonio que ya se desmoronaba en silencio. Pero al descubrir el embarazo, en vez de acercarse a su marido, sintió pánico, asfixia. Buscó a Omari como válvula de escape, una dosis de adrenalina y atención que sentía que le faltaba en casa. No lo amaba, le dijo a Kofi. Fue una debilidad, un error estúpido, una búsqueda de sentirse deseada en un momento de inseguridad. Siguió viéndolo, incluso llevando al hijo de otro hombre, porque era más fácil vivir el subidón de la mentira que enfrentarse a la realidad de su matrimonio moribundo. 2 matrimonios, 2 hogares, 2 mentiras entrelazadas por el egoísmo de 2 personas que solo pensaban en sí mismas. Omari buscando emoción fuera de un matrimonio, con una esposa embarazada. Nala usando al amante como parche para las heridas de su propia relación mientras llevaba un hijo que merecía algo mejor. No eran amantes trágicos, eran solo personas egoístas que, para satisfacer un deseo momentáneo, no dudaron en arriesgar la estructura de 4 vidas y 2 niños aún no nacidos. Suri, observando desde lejos, sintió como el último resto de sentimiento por Omari se convertía en ceniza. Ya no era dolor ni ira, era un desprecio profundo y amargo. No la había traicionado por un gran amor, por una pasión arrolladora que lo redimiera en una tragedia romántica. La había traicionado por aburrimiento, por vanidad, por el subidón barato de una aventura con la vecina casada. Había cambiado la familia que estaban construyendo, la santidad del nacimiento de su hijo por un recalentado sucio con una mujer que lo usaba como pasatiempo. Vio a Kofi levantarse. No dijo una palabra, solo miró a Nala. Una mirada larga y vacía que parecía atravesarla. Era la mirada de un hombre contemplando las ruinas de su propia casa,
sabiendo que no quedaba una viga que salvar. Luego se giró y salió de la habitación por las puertas principales del hospital y desapareció en la noche, esta vez para siempre. No miró atrás. Suri se giró y se fue también. No había nada más que ver allí. La destrucción estaba completa. Condujo a casa en piloto automático, su mente extrañamente silenciosa. El apartamento, antes un santuario, ahora le parecía una escena del crimen. Cada objeto, cada foto en la pared, cada mueble que eligieron juntos era testigo de la mentira. Entró en el cuarto del bebé, el body amarillo, todavía en el suelo, y lo recogió. La suavidad de la tela en sus manos era lo único real en un mundo que se había convertido en pesadilla. No desmontaría esta habitación. La terminaría sola. A la mañana siguiente, la primera llamada fue a un abogado, la segunda a una inmobiliaria, la tercera a una empresa de mudanzas. Actuó con una eficiencia fría y metódica, como si gestionara un proyecto arquitectónico, no la demolición de su propia vida. Cada decisión era un paso lejos de él, lejos de ese edificio, lejos de la mujer del 4B. Omari salió del hospital esa misma tarde. La llamó docenas de veces, pero ella no contestó. Luego tomó un taxi a casa, seguramente esperando encontrarla, dispuesta a usar su encanto, sus disculpas, sus promesas vacías. Pero cuando abrió la puerta del apartamento 412, lo encontró casi vacío. Cajas apiladas en esquinas, espacios en blanco en las paredes donde antes colgaban cuadros, el eco de una vida que ya no existía. Sobre la mesa baja de cristal del salón, el único mueble que quedaba, había un sobre de papel manila. Su nombre, Omari, escrito con la elegante caligrafía de Suri. Con manos temblorosas, su brazo bueno luchando contra la férula que inmovilizaba el otro, lo abrió. Dentro no había carta de odio ni de dolor. Solo había 3 cosas. La primera era una copia del informe del accidente que el abogado de Suri ya había obtenido, destacando la causa: exceso de velocidad en pavimento mojado. La segunda era una copia de la última ecografía de su hijo, la imagen en blanco y negro de un perfil perfecto, una vida latiendo ajena a la suciedad de su padre. Y la tercera era una nota pequeña con una sola frase: mientras tú mentías, yo aprendí a vivir. Sin firma. No hacía falta. Omari se quedó en medio de la habitación vacía, mirando esos 3 papeles: la prueba de su imprudencia, la imagen de su pérdida y su declaración de independencia. No tuvo valor para tocar la ecografía. Solo se hundió en el suelo en medio del vacío y el peso de todo lo que había perdido por fin lo aplastó. El divorcio fue un proceso rápido y brutalmente eficiente. Suri indicó a su abogado que no negociara, solo ejecutara. No quería nada más que lo que era suyo por derecho y su libertad. Mientras los papeles avanzaban, se instaló en un apartamento alquilado en una zona tranquila de Decatur, un barrio con calles arboladas y aire de empezar de nuevo. El espacio era más pequeño, más simple, pero cada centímetro cuadrado era suyo, sin recuerdos de Omari impregnados en las paredes, sin riesgo de cruzarse con Nala en el ascensor. Era territorio neutral, un lienzo en blanco. Con una calma que la sorprendió, empezó a montar el cuarto del bebé. Pintó las paredes de un gris suave, montó la cuna con sus propias manos, siguiendo el manual de instrucciones con una concentración casi meditativa. Cada tornillo apretado, cada pieza encajada, era un acto de construcción, una afirmación de su capacidad de crear y sostener una vida sola. No echaba de menos la ausencia de Omari. De hecho, la soledad era productiva, silenciosa. Le permitía conectar con una fuerza que no sabía que poseía. La habitación quedó lista en una semana, un nido de paz y promesas construido no sobre los restos de una familia, sino sobre los cimientos sólidos de una mujer que se redescubría. Las noticias de los otros llegaron en fragmentos a través de conocidos y la inevitable red de cotilleos del antiguo edificio. Nala salió del hospital 2 días después de Omari. Kofi, fiel a su palabra, no estaba allí para recogerla. Pidió el divorcio y en un acto de misericordia fría exigió una prueba de paternidad prenatal. El resultado que llegó semanas después fue el último clavo en el ataúd de ese matrimonio.
El niño era efectivamente de él, pero la confirmación biológica no cambió nada. La traición de confianza había sido tan profunda. Kofi aceptó cumplir todas sus obligaciones como padre, pero dejó claro que el matrimonio estaba muerto y enterrado. Nala, ahora paria en el edificio y abandonada por su amante, enfrentaría la maternidad en una soledad que ella misma se había construido. Omari, por su parte, se hundió. El apartamento vacío se convirtió en su prisión. La ausencia de Suri y de la vida que tenían era un fantasma que lo perseguía en cada habitación silenciosa. Intentó llamar, mandar mensajes, suplicar una segunda oportunidad, pero Suri había bloqueado su número. La única comunicación que recibió fue a través de abogados. Perdió el foco en el trabajo, el brillo del vendedor estrella se apagó y el director de ventas de coches de lujo se convirtió en una sombra de sí mismo, vendiendo ahora solo la imagen de un hombre que lo había perdido todo. 3 semanas después del accidente, un sábado soleado por la mañana, sonó el timbre del nuevo apartamento de Suri. El corazón le dio un vuelco, un resto del viejo miedo a que fuera Omari, pero al mirar por la mirilla vio una figura inesperada. Era Kofi Sterling. Dudó un momento, luego abrió la puerta. Parecía más delgado, más mayor, pero había una nueva resolución dura en sus ojos. No sonrió. «Siento presentarme así», dijo, voz baja. «Solo necesitaba darte esto». Le tendió un sobre, no de letra, sino grande, de documentos. «¿Qué es?», preguntó ella. «Es una copia de la prueba de ADN y una propuesta mía y de mis abogados». Confundida, Suri lo invitó a pasar. Se sentaron en el pequeño salón, un silencio incómodo entre ellos. Abrió el sobre. Vio el informe confirmando la paternidad de Kofi y debajo un documento legal. Era una propuesta de acuerdo. Kofi le ofrecía la totalidad de la indemnización que el concesionario de Omari tendría que pagarle por daños morales, una cantidad sustancial que su abogado estaba seguro de conseguir. A cambio, pedía algo que le cortó la respiración. Pedía la custodia compartida. No de su hijo, sino del suyo. «No entiendo», dijo Suri, el papel temblando en su mano. «Es simple», empezó Kofi, mirando no a ella, sino a la ventana. «Mi hijo va a nacer en un hogar roto por culpa de tu exmarido. Tu hijo va a nacer sin padre presente por la misma razón. No puedo arreglar lo que le pasó a mi familia, pero quizás pueda ayudar a arreglar lo que le pasó a la tuya». Por primera vez la miró, y ella no solo vio dolor, sino una determinación feroz. «No quiero ser un sustituto. Sé que no soy su padre, pero puedo ser una figura paterna. Puedo enseñarle a tu hijo a lanzar una pelota, a ser un hombre honesto. Puedo estar en los cumpleaños, en las graduaciones. Puedo darle un hermano. Nuestros hijos, Suri, no tienen culpa de nada de esto. Son las únicas víctimas inocentes y van a estar ligados para siempre por la historia de sus padres. Quizás puedan crecer juntos, como familia. Una familia distinta, rara, remendada, pero familia». Suri se quedó en silencio, el mundo girando. La propuesta era una locura, sin precedentes, y al mismo tiempo tenía un sentido terrible y profundo. Era una forma de justicia poética que ella nunca hubiera concebido. Tomar la destrucción causada por 2 personas y de ahí construir algo nuevo y funcional para los 2 niños que eran el legado inocente de esa traición. No sé qué decir, susurró. No digas nada ahora, respondió él levantándose. Piénsalo. Habla con tu abogado. La propuesta es seria. No lo hago por pena hacia ti, lo hago por ellos. Se fue, dejando a Suri sola con el documento y la posibilidad de un futuro que nunca imaginó. Una semana después nació su hijo, un niño sano con ojos curiosos y pulmones fuertes. El día que le dieron el alta, encontró 2 ramos de flores en su apartamento. Uno era anónimo con una tarjeta simple que decía: «Felicidades por nuestro hijo, perdóname». Lo tiró a la basura sin leer el resto. El otro era un arreglo sencillo de flores silvestres con una tarjeta escrita a mano. «Bienvenido al mundo, campeón. Tu hermano está deseando conocerte. Con respeto, Kofi».
En ese momento, sosteniendo a su hijo en brazos, Suri supo la respuesta. No había renacido sola. Había renacido junto a un aliado improbable en la construcción de algo que nadie podía prever. Su venganza no sería ver sufrir a Omari. Su venganza sería vivir. Sería construir una familia tan feliz, tan inesperada y tan completa que la existencia de la persona que la rompió finalmente se volviera irrelevante. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Nos vemos en comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que siga trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Estoy deseando leer vuestros comentarios sobre la historia. En pantalla verás 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.